Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 3. Leemos del versículo 21 hasta terminar este capítulo. Romanos 3, 21 al terminar. ¿Estamos ahí? Con temor y reverencia vamos a leer entonces la palabra del Señor. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Bien, esta mañana vamos a estar hablando de un tema que es muy importante, especialmente para ayudarnos a clarificar nuestra relación con Dios y también para motivarnos a vivir una vida santa, una vida agradable para Dios. Primero tenemos que pensar en lo que es el pecado y en lo que produce. Ya hemos estado hablando del origen del pecado, hemos visto la gravedad del pecado, pero especialmente vemos la gravedad del pecado cuando pensamos en la pena del pecado. Cuando hablamos de pena estamos hablando de castigo, ¿cierto? ¿Qué ha generado el pecado? ¿Qué ha traído el pecado para la raza humana? Porque la pena del pecado es algo que el hombre sufre. Es una pena que el hombre sufre. ¿Y por qué sufre eso? ¿Por qué sufre esa separación? Porque la consecuencia del pecado vimos que fue la separación del hombre de Dios. Es decir, la muerte espiritual. También vimos que también fue consecuencia del pecado la muerte física. Todos nosotros estamos muriendo como consecuencia de ese pecado. El castigo, la paga del pecado es la muerte. El morir físicamente es consecuencia y es la paga del pecado. Ahora, esta es una pena que el hombre sufre, ¿por qué? Por una advertencia que no se tuvo en cuenta. Desafortunadamente, los seres humanos somos un poco obtusos, un poco cerrados de entendimiento. Por eso el Señor nos usa palabras fuertes para tratar con nosotros y nos dice: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que deben ser sujetados porque si no, no hace caso. Entonces nosotros tenemos que ver que hubo una advertencia de parte de Dios que no se tuvo en cuenta. Génesis 3:3 dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Una advertencia muy clara de parte de Dios para Adán y Eva, en la que les advertía que no debían comer de ese árbol.
Sin embargo, ellos no tuvieron en cuenta la advertencia. Al igual que nosotros hacemos, porque muy frecuentemente pasamos por alto las advertencias. Mire, es una costumbre triste de los seres humanos pasar las advertencias por alto. Hace unos meses estábamos en Fusagasugá sin semáforos. No había semáforos y especialmente las personas que más sufrimos a causa de esa circunstancia fuimos los que íbamos de a pie, los peatones. Porque no había un momento en el que no hubiese vehículos, en que no hubiera carros circulando y a veces se pasaba un tiempo para que el carro pudiera atravesar la calle. Luego se pusieron los semáforos. ¿Cuál es el propósito de los semáforos? Entonces el propósito es establecer el orden, ¿cierto? Establecer el orden y establecer también en qué momento pueden pasar los carros en una o en otra dirección. Y también establecer en qué momento los peatones pueden atravesar la calle. Pero uno puede observar con tristeza cuando usted para al lado de un semáforo y en menos de una hora usted se va a dar cuenta que hay por lo menos una o dos infracciones graves a esa norma establecida allí. Uno ve como personas transitando en contravía, con la señalización, no solamente las señales en las paredes, sino en el piso también están las flechas y parece que no hubieran ni siquiera, porque no se trata de saber leer, solamente de ver una flecha y no hacen caso, se van en contra de la flecha, se van en contravía. Y después van y se encuentran con un carro que viene en la otra dirección y todavía salen peleando porque les advierten lo que están haciendo. Pero esa podemos decir que no sería tan grave si no están dando mucha velocidad. Pero algo más grave aún, está el semáforo en rojo y pasa. No se tiene en cuenta la advertencia. O sea, no tener en cuenta la advertencia que están ocasionando. Accidentes, muertes, tiempo, ¿cierto? ¿Cuántos accidentes habrá en nuestra ciudad cada día por causa de no tener en cuenta las normas, por no tomar en cuenta las advertencias? Porque esas luces rojas, amarillas, naranjas son advertencias. Esa luz roja es una advertencia de que hay peligro, que si usted avanza, está exponiendo no solo su vida, sino la vida de otras personas. Pero aún así, aceleran. Aún así aceleran las personas. Pasan por alto la advertencia. Y después se dice, a quejarse al mono de la pila, ¿cierto? Una expresión muy coloquial que se utiliza. Pero las personas desafortunadamente se acostumbran a no tener en cuenta las advertencias, las etiquetas en los productos, las fechas de vencimiento, y se intoxica una persona porque consumió algo y va a mirar qué consumió, consumí esto, y miró la fecha de vencimiento, no, se me olvidó. ¿Sí? Advertencias que son puestas para evitar riesgos. Dios le dio a Adán y a Eva una advertencia: no coman del árbol del conocimiento, porque el día que ustedes coman de ese árbol van a morir. Una advertencia, no coman. Hay una prohibición también explícita allí. Ellos no tuvieron en cuenta la advertencia y entonces sufrieron las consecuencias. Sufren las consecuencias de no tenerla en cuenta. Versículo 19, Génesis 3, 19. Dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Entonces vemos acá que las consecuencias vienen para toda la raza humana, y empezando aquí eso de los vivientes, alguna traducción también dice a todos los mortales también, todos los hombres que nos afecta ahora una misma condición, que es la muerte física, que no existía antes. Pero después de eso, entonces ya, después del pecado, ya la muerte física es una realidad para todos los seres humanos. Entonces, las consecuencias de no tener en cuenta la advertencia, entonces lo que sucedería con él
y la razón por la que sucedería. Vamos a ver Santiago 2, versículo 26. Dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, ¿qué fue lo que Dios le dijo como advertencia a Adán y Eva? Que el día que comieran de ese árbol iban a morir. Y es la muerte física, lo que vemos que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Si no se hubieran pasado por alto esa advertencia, no existiría la muerte física, porque el hombre fue creado para la eternidad. El hombre fue creado para la eternidad. Pero por causa del pecado, entonces el hombre tiene que gustar la muerte. Primero la muerte física, y también primero la muerte espiritual, y también la muerte física. Entonces vemos que es una pena que el hombre sufre. Entonces, ¿quién de ustedes no le teme a la muerte? Así que el silencio, porque calla otorga, ¿cierto? Todos de alguna manera le tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque es una condición que implica sufrimiento, implica dolor, y termina la vida física del ser humano. Entonces, toda la raza humana fue afectada, y para todos está la muerte física como una posibilidad. Pero yo digo que es una posibilidad porque encontramos lo que el Señor nos enseña en su palabra, que en su venida, los que ya hemos quedado, si Él viene por segunda vez y nosotros no hemos muerto físicamente, ya no lo vamos a hacer, sino que vamos a ser transformados, ¿cierto? Vamos a tener un cuerpo nuevo sin tener que pasar por la muerte física. Pero si no viene el Señor, mientras no venga el Señor, todos vamos a tener que gustar la muerte física. La muerte física entonces es la consecuencia del pecado. Es la consecuencia del pecado. Pero esa consecuencia del pecado, ¿a quiénes alcanza? Dice en Romanos 5, el versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, varias cosas vemos ahí. Lo primero es que dice el apóstol Pablo que el pecado entró en el mundo. Es decir, el pecado no estaba antes en el mundo, pero entró en el mundo por un hombre. Entonces el alcance es, y cuando dice el mundo quiere decir que afectó a todo, fue afectado todo. El mundo que es el sistema humano donde nosotros vivimos, todo el cosmos fue afectado por este pecado que entró en el mundo. Pero no solo entró el pecado, sino que por el pecado también entró otra cosa. ¿Qué entró? Dice, por el pecado entró la muerte. Entonces el pecado lleva a la muerte, el pecado lleva a la muerte, el pecado lleva a la separación, sea del espíritu del cuerpo, separación, muerte física, o sea, separación del hombre de Dios, muerte espiritual. Entonces eso llevó a la muerte. ¿Y la muerte qué sucedió? Con la muerte que pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Creo que es muy importante que pensemos en esa frase, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque a veces uno va a hablar con algunas personas acerca del mensaje del Evangelio, y llega a las personas y le pregunta a uno acerca de su condición espiritual, y dice, no, yo creo que estoy bien, yo creo que no tengo ningún problema. Uno le pregunta, ¿y por qué? Dice, no, porque si yo no le hago mal a nadie, yo ayudo al que puedo, ya. Yo creo que eso es suficiente para que Dios me tenga en cuenta y me permita entrar al cielo. Así tenga que pasar por ahí por alguna pena cortica, por ahí pagar una condena de algunos años en la cárcel, pero el Señor me permite ir al cielo. Las personas tienen un pensamiento muy liviano en lo que tiene que ver con el pecado, y no reconocen normalmente que son pecadoras. Y acá que nos dice la palabra, que todos pecaron.
¿Hay alguno que no lo haya hecho? La palabra del Señor es clara, dice, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguno que se escape a esa condición. Allí mismo en Romanos 3:9 dice que pues somos nosotros mejores que ellos. Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Cuando dice que judíos y gentiles estamos bajo pecado, significa toda la raza humana, porque nosotros o somos, cada hombre, cada mujer, o es judío o es gentil, porque gentil es todo aquel que no es judío. Entonces, o es una cosa o es la otra. Y dice que todos pecamos, todos estamos bajo pecado, todos en la misma condición. Por eso creo que uno de los temas más importantes que debemos trabajar con las personas que están en nuestro cuidado, en nuestro alrededor, es ayudarnos a ser conscientes de esa condición, que puedan ser conscientes de que son pecadores y que por ser pecadores merecen la muerte. Ese es el punto de partida para el evangelismo. O sea, cuando usted se acerca a una persona con el propósito de compartir el mensaje de salvación, el punto de partida, ¿cuál es? Que esa persona pueda reconocer que es pecadora y que por ser pecadora merece la muerte. Mientras la persona no acepte esa realidad, no acepte que es pecador y que merece la muerte, no va a hacer nada, no va a tomar decisiones. No va a tomar las decisiones que lo pueden librar de la muerte. ¿Cuál es la decisión que los puede librar de la muerte? ¿Cuál es la decisión que a usted y a mí nos ha librado de la muerte? Es la de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y esa fue la decisión que marcó la diferencia. Si usted hoy puede decir que es una persona salva, que ya no va a ser condenado por la muerte eterna, que ya la pena no le aplica para usted, es porque usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Si usted no ha tomado esa decisión, entonces todavía usted está en riesgo de pasar la eternidad separado del Señor. Sí, porque la persona que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador todavía está muerto espiritualmente. Y mientras no tome esa decisión, va a seguir en esa misma condición, muerto espiritualmente. Y si muere físicamente, estando muerto espiritualmente, entonces ya no va a tener oportunidad después. ¿Sí? Pero si estando vivo físicamente, antes de morir físicamente, toma la decisión de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, entonces dice que ha pasado de muerte a vida. Entonces es librado de la pena del pecado. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el alcance de las consecuencias del pecado? Resumiendo, el pecado entró en el mundo, la muerte entró por el pecado, la muerte pasó a todos los hombres y la pena por el pecado es la muerte. Entonces, las dos muertes son la pena por el pecado, tanto muerte física como muerte espiritual. Ahora, esa es una pena, es importante que al tener en cuenta que eso es lo que produjo el pecado, que eso es lo que merece el pecado, que lo que merece el pecado es la muerte. Entonces ahora vamos a mirar, podemos ver que esa es una pena de la que Dios nos salva. O sea, Dios nos salva de esa pena. O sea, no tenemos que pagar esa cuenta. Eso era una cuenta pendiente. Una pena es una cuenta pendiente. Digámoslo en términos judiciales. Una persona se halla culpable y es condenada. Tiene que pagar 50 años de cárcel. Esa es la pena. Esa es su pena. Usted y yo todos fuimos juzgados. Fuimos hallados culpables. Y la pena por ese hecho de ser hallados culpables, ¿cuál fue? La muerte. Van a morir. Pero resulta que Dios quiso salvarnos de esa pena, quiso quitar ese castigo de nosotros. ¿Y cómo lo hizo? Entonces lo hizo entregando a su Hijo Jesucristo. Vamos a mirar Evangelio de Juan 3, versículos 14 al 17. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, esa pena de muerte que pesaba sobre cada uno de nosotros fue algo de lo cual Dios nos salvó. ¿Y cómo lo hizo? Entregando a su Hijo. Lo entregó. Dios entregó a su Hijo. Se desprendió de su Hijo. Es el acto de generosidad más extraordinario que una persona haya hecho por otras. Dice la palabra que puede ser que alguno ponga su vida por sus amigos, pero Dios puso su vida por nosotros, siendo sus enemigos. El mayor acto de generosidad que una persona haya hecho por otras fue el desprendimiento que Dios hizo de su propio Hijo, entregarlo para que muriera, entregarlo a la muerte, para que todo el que cree en Él no se pierda, entregarlo para salvar al mundo. Entregar, Dios entrega a su Hijo. Hay una pena pendiente, alguien tiene que pagar. El pecado, la pena que merece el pecado es la muerte. Alguien tiene que pagar esa pena. Usted y yo teníamos que pagar esa pena. Usted y yo teníamos que morir. Usted y yo somos culpables. Usted y yo hace rato preguntamos algo que no haya pecado y él pudo responder que no había pecado. Ninguno, por cuanto todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero estando en esa condición, destituidos de la gloria de Dios, Él entregó a su Hijo por nosotros, para que Él pagara la deuda. Él pagó la pena. Él cargó con el castigo. Es lo que dice Isaías. Isaías 53. El castigo nuestro estuvo sobre él. Dios tomó la pena, el castigo que usted merecía lo toma y lo pone sobre su Hijo, sobre Él. Él llevó en la cruz nuestro pecado. Él llevó nuestro pecado, llevó nuestra pena en la cruz, pagó por nuestros pecados. Pero ¿qué tuvo que hacer para que fuera aceptado el pago? Morir. Tuvo que morir. Ahora, si Él tuvo que morir, ¿es horrible o no es horrible el pecado? Cuando pensamos en nuestro sistema judicial, y usted imagínese cualquier tipo de pecado, ¿cuál es el pecado más horrible que usted escucha por noticias? Bueno, que un violador de niños. ¿Y usted qué dice? Hay un violador de niños. ¿Usted qué piensa ahí en su corazón? Hombre, debían matarlo, ¿cierto? O dice, no, debían castrarlo. Y todo eso. O cástralo y después mátelo, ¿cierto? Es lo que está en el corazón. Es horrible, ¿cierto? Porque es horrible el pecado. Y usted lo ve que es horrible. Ahora, todos los pecados son horribles delante de Dios. Solo que nosotros clasificamos. Mire, es tan horrible su pecado, cualquiera que su pecado sea, tan horrible que ocasionó la muerte del Hijo de Dios, el perfecto, el santo. Dios tuvo que entregarlo para que muriera, porque era la única manera de que ese pecado suyo y el pecado mío fuera pagado. Alguien tenía que pagar ese pecado. Y la paga del pecado, la única manera de pagar por el pecado era la muerte de un ser perfecto. Y por eso Dios tuvo que entregar a su propio Hijo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Para salvar al mundo. Todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, ¿por qué no se salvan todos los hombres? Si Cristo murió por todos los hombres. Leemos en la palabra y Él dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y algunos dicen, no, todos tienen que salvarse porque es que Dios desea que todos se salven. Sí, Dios desea que todos se salven, pero Dios tiene una característica especial, es que Él no está obligado a cumplir todos sus deseos. Él cumple solamente sus planes y salva a los que Él quiere salvar. Pero entonces nos salva de ese pecado. ¿Y cómo lo hizo? Entonces matando, poniendo a su Hijo para que muriera por nuestro
por nuestro pecado, para que pagara la pena que usted y yo teníamos que pagarla. Él puso a su Hijo, Él hizo a su Hijo pecado para que nosotros fuéramos perdonados. Segunda carta de Pablo a los Corintios 5:21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Hizo a su Hijo pecado. ¿Qué significa eso? Significa que el Hijo de Dios fue contado como un pecador. El Hijo de Dios fue colgado en la cruz como un pecador. Él fue colgado allí como alguien culpable, como alguien que merecía la muerte, aunque nunca hizo pecado. Aunque vivió una vida perfecta. Cuando estuvo delante de Pilato, ¿qué dijo Pilato? ¿Qué dijo Pilato? No hallo en él ningún delito. Cuando estuvo delante de los sacerdotes, ¿de qué pudieron acusarlo los sacerdotes? De nada. ¿Por qué? Porque él nunca hizo pecado. Pero a pesar de que nunca hizo pecado, fue condenado a muerte como si fuera culpable. Porque Dios lo hizo pecado por nosotros. Isaías 53, ya lo mencioné hace un momento, dice: Isaías 53, 4 al 6. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él fue a la cruz, fue colgado, porque llevaba su pecado y llevaba mi pecado sobre él. Él se identificó tanto con usted que quiso llevar su culpa, quiso pagar su culpa. Y por haber llevado su pecado fue que Él expresó en la cruz del Calvario: Eloí, Eloí, lama sabactani. Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él se sintió abandonado por Dios. Él experimentó separación, esa separación con Dios, el sentirse alejado de Dios por causa del pecado que llevaba sobre él, que no era su pecado, era el pecado tuyo y mi pecado, no era el pecado del Hijo de Dios. Fue su pecado, el de cada uno de nosotros, y mi pecado, el que llevó su Hijo, y por ese pecado Él expresó: ¿por qué me has desamparado? Porque es horrible el pecado, hermanos. Es horrible. Nosotros lo minimizamos y decimos: qué pecadito. Pero sigue siendo horrible. Ofende. Cualquier pecado. El pecado produce la muerte. Y Dios hizo a su Hijo pecado por nosotros, redimiéndonos de la maldición de la ley. Dice Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 dice: maldito. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. La cruz no es una señal de bendición. Desafortunadamente, desde niños nos usaban la señal de la cruz para bendecirnos, pero esa no es una señal de bendición. La cruz es una señal de maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Cuando Cristo fue colgado, significa que fue colgado como un maldito, como un anatema. Él fue hecho maldición por usted y por mí, para que usted y yo no tuviéramos que morir, redimiéndonos de la maldición de la ley. La ley decía eso:
el que fuera colgado en un madero era maldito anatema y tenía que estar fuera del campamento. Nos redimió de la maldición de la ley, nos dio vida en él. Vamos a ver en Colosenses 2, 13 al 15. Colosenses 2, 13 al 15. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces Él nos dio vida en Él. O sea, ¿cómo nos salva de la pena del pecado? Dándonos vida. Para darnos vida, ¿qué hizo? Nos perdonó todos los pecados. Para darnos vida, ¿qué hizo? Anuló el expediente que nos condenaba. Esa acta de decretos, esa acta que decía culpable, fue colgada, fue tomada y colocada en la cruz del Calvario. Esa acta estuvo allí colgada y anulada para que usted y yo no tengamos que pagar ya por ese pecado. Y dice que también lo hizo despojando a los principados y a las potestades. Los despoja y los exhibe públicamente y triunfa sobre ellos en la cruz. Allí Él expresa su victoria o da su victoria. Cuando Él muere, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, porque Él pagó por nuestro pecado. Ya usted y yo no tenemos que pagar. La cuenta ha sido cancelada. ¿La cuenta de quién? ¿De todos los hombres? Ahí no es la cuenta de todos los hombres. Ahí es selectivo. Ahí dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. La oferta es para todos los hombres, pero ¿quiénes disfrutan del privilegio? Los que le reciben y creen en su nombre. Los que le reciben y creen en su nombre disfrutan del privilegio de que el acta de decretos que había en su contra haya sido eliminada. Nos dio vida. Y si ya es algo, si yo, por eso hace un momento decía que cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, ya pasamos de muerte a vida. ¿Por qué sucede? Sencillamente porque cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, estamos diciendo: yo acepto que tú pagaste mi cuenta. Y si Él pagó mi cuenta, ya no hay cuenta pendiente. Yo ya no tengo que pagar. Ya no me espera la muerte, sino que ahora tengo la vida, que representa el no haber muerte para mí. He pasado de muerte a vida. Ahora, terminemos esta mañana hablando de la manera como accedemos a este beneficio. ¿Cómo accedemos al beneficio de que la pena del pecado sea quitada de nosotros? Es decir, ¿cómo accedemos al beneficio de ser salvados de la pena del pecado? Entonces vamos a mirar Juan 5, 24 al 25. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Cómo accedemos entonces al beneficio de la vida eterna? Por medio de oír la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios y creemos, dice: el que oyere y creyere la palabra tiene vida eterna. El que oye lo que Dios está diciendo y cree. ¿Qué significa oír y creer? Significa que acepta que lo que está oyendo es verdad y lo obedece. Obedece. Eso es creer, obedecer. Entonces, cuando usted acepta ese regalo que Dios está ofreciendo de la vida eterna en su Hijo,
y acepta a su Hijo como Señor y Salvador, entonces usted accede al beneficio de la vida eterna. Y entonces ya ha pasado de muerte a vida por medio de creerle a Dios. ¿Quién es el que dice que su cuenta ha sido saldada y que aplica usted a ese beneficio? Dios. Pero ¿cuándo le dice que usted aplica para ese beneficio? Cuando usted cumple la condición para aplicar el beneficio. Y la condición entonces no es otra que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Esa es la condición. Entonces, ¿cómo puede usted saber si a usted ya no le espera la muerte eterna? Entonces aquí vamos a las preguntas prácticas para terminar. ¿Cuál es el mayor miedo que la humanidad tiene con respecto a temas espirituales? El mayor miedo que la gente tiene es pasar la eternidad en el infierno. La gente le tiene miedo al infierno, ¿cierto? Le tiene miedo a pasar la eternidad en el infierno. Ahora, ¿cómo saber que no va para el infierno? Entonces, se han ideado los sistemas religiosos, algunos dicen, no, es que el pecado de los hombres cuando lo clasificaron, entonces dijeron, hay pecados por los cuales se puede pagar, entonces se muere y entonces va a estar en un lugar temporal de castigo, mientras en ese lugar se purifica un poco y ya, después de que haya pagado por su pecado, entonces sigue para el cielo. Pero lo que vimos esta mañana es que la paga del pecado es muerte, entonces no se puede pagar, no hay cómo pagar, ¿cierto? Pero si queremos escapar del infierno, ¿qué podemos hacer? Si se puede escapar del infierno. ¿Cómo se escapa del infierno? Entonces, por este beneficio que es la salvación de la pena del pecado. Y la salvación de la pena del pecado es algo disponible para los que creen a Dios, los que le creen a Dios, los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice que los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador hemos pasado de muerte a vida y que ya no vendremos a condenación. Pero debe ser una realidad, o sea, debe ser eso algo que usted está viviendo. O sea, ¿cómo saberlo? Pues ¿cómo saber si usted realmente es un cristiano, es un creyente? Sencillamente porque usted puede obedecer a la palabra de Dios. Si usted aceptó a Cristo como Señor, usted ahora puede obedecerlo. Si usted no lo está obedeciendo, usted no es hijo de Dios, usted está engañado. Usted puede ser una persona religiosa, pero no es un hijo de Dios. El que oye la palabra y cree implica obedece. Si usted no está obedeciendo, entonces no piense que es hijo de Dios. Es hijo de desobediencia. Y todavía no ha pasado de muerte a vida. Entonces, por eso todo esto que estamos viendo, estamos viendo como desglosando el tema del pecado. Ya hemos visto, por ejemplo, en los domingos anteriores qué debemos hacer con la tentación, que hemos reconocido el pecado. Ya vimos la semana pasada qué debemos hacer con el pecado, si es un pecado que debemos confesar y apartarnos. Todo eso, ¿quién lo puede hacer? El que ha nacido de nuevo, el que tiene vida eterna. El que no tiene vida eterna no lo puede hacer. Si una persona no ha nacido de nuevo, no va a poder, entonces, no va a poder obedecer, porque no tiene vida eterna. Solamente puede obedecer la persona que tiene vida eterna. Pero si usted ya tiene vida eterna, ¿para qué le dio Dios esa vida? Para que obedezca y se ajuste entonces a la voluntad de Dios. Bien, mis queridos hermanos, entonces es un privilegio tremendo. El pecado es horrible, la paga del pecado es la muerte. Fuimos salvados de esa paga por lo que Dios hizo a nuestro favor. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Pagó la cuenta. ¿Cómo la pagó? Haciendo a su hijo maldición, haciendo a su hijo pecado y enviándolo para que muriera en el lugar que a usted y a mí nos correspondía morir. Usted y yo merecíamos la muerte, usted y yo merecíamos estar en la cruz, pero Él no quiso que nosotros estuviéramos allí, no quiso que nosotros muriéramos, sino que puso a su Hijo para que muriera en nuestro lugar. Ese es el evangelio que nosotros predicamos. Los cristianos entonces hemos sido salvados de la pena del pecado. Ahora, nos hace falta dos aspectos de la salvación. Pero es que nosotros no solamente fuimos salvados de la pena del pecado,
también hemos sido salvados del poder del pecado. Entonces usted va a llevar su maná y esta semana va a estudiar acerca de la salvación del poder del pecado. ¿Por qué usted puede vivir sin pecado? ¿Por qué usted puede vivir libre del pecado? ¿Sí puede el cristiano o no puede vivir libre del pecado? Sí puede. ¿Por qué? Porque hemos sido librados del poder del pecado. Y lo vamos a ver estudiando esta semana, que usted y yo todavía pecamos sencillamente porque no nos hemos adaptado a lo que Dios ha hecho por nosotros, no hemos sido consecuentes. Y vamos a analizarlo esta semana. Entonces, porque también hemos sido librados del poder del pecado y seremos librados en el futuro de la presencia del pecado. Pero debemos avanzar. Entonces, vamos paso a paso analizando. Entonces, hoy estamos tranquilos porque hemos sido librados de la pena del pecado. Y espero que lo hayamos entendido. Si hay alguna inquietud o alguna dificultad para entender el tema, me pueden preguntar después y podemos charlar acerca de este tema. Vamos a hablar. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias porque en esta mañana tú nos has permitido estudiar que el pecado, nuestro pecado, merece, el castigo que merece es la muerte. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender lo horrible de nuestro pecado. Padre, gracias porque nos permites analizar que nosotros clasificamos los pecados, pero que delante de ti todos los pecados son igual de ofensivos, porque son manchas que no nos permiten estar delante de ti. Por eso, Padre, te damos gracias porque tú pagaste la deuda que nosotros teníamos y nos has librado de ese castigo que significaba pasar la eternidad separados de ti. Gracias, Señor, porque por haber creído en tu palabra, por haberte creído a ti, hemos sido librados del poder del pecado y de la muerte. Hemos sido librados de la muerte y ya no le tememos al infierno, porque no es un lugar preparado para nosotros, sino para los desobedientes. Pero nosotros queremos obedecer todo lo que tú nos dices, Señor. En nombre de tu Hijo oramos, con acción de gracias. Amén.